¿Ustedes cómo lo ven? O Ya sea, a mí es me que... estoy igual. Sí, o sea, me gusta, ¿va? Pero estoy todavía con la transición. Tengo muy metido el KOF en las manos, ¿eh? Es que la neta yo creo que no hay nada malo que decir del juego. O sea, es un... O sea, pienso yo que, por ejemplo, a un juego se le compara con el antecesor, ¿no? Con el 5, la 15 con la 14. Y luego ya de ahí te vas a cómo van moviendo el estándar del juego de pelea. Pero pienso que de venir del 5 a Sí. esto no hay manera de tener queja con él. No, ninguna. O sea, todos los errores que tuvieron en el 5, de un modo historia triste, mal rendimiento, mal online, aquí no hay eso. No, güey, no hay... Aquí es muy cabrón, güey. Aunque te digo una cosa, güey. A ver, échale. No mames, güey, me da un chorro de tristeza con KOF, güey. Street Fighter No, 5 hace sentir a KOF así... No sé, güey, como... Güey, es lo que estaba platicando con Cobre y con Dash, güey. El otro estaba en stream, güey, y estábamos platicando, güey. Y le digo, ahorita le dije al Ángel, dije, yo quiero que tú me digas, ¿cuántos jugadores crees que hay en Steam de KOF a nivel mundial, güey? Tú, millón, ¿cuántos crees? ¿De KOF a nivel mundial? Bien poquitos, güey. ¿Un tanteómetro? Híjole, güey, no, pues... Dime unos números, o sea... Pues, ¿qué te gusta, güey? Unos 30 millones. No, güey. ¿Exageré? No, güey. Es mucho, güey. Consulté hace una semana, güey. Y es estadística. 600 jugadores activos. No mames, No güey. estoy mamando, te mando la pinche página de la captura donde lo puedes checar diario. No, sí te creo. Lo malo es no te quiero creer. Güey, a mí me dio mucha tristeza, güey. Un chingo, dije, no puede ser posible, güey. ¿Qué está pasando? No mames, güey. Te la mando, güey. Te la mando ahorita, güey. Pero ¿sabes qué es lo feo? Ajá. Por ejemplo, ahorita estábamos diciendo, Ángel Freak, que aprendieron de todo, güey. Aprendieron de todo y por eso tienes esto. Con todo y hasta jitomate. Todo lo tienes, güey. Otra cosa que hizo, no sé si sepan tú, mi Ángel Freak, yo lo vi en vivo en un stream. Lo que está haciendo Capcom, güey, para que Street Fighter sea más, o sea, que tenga más público, güey. No creo que lo conozcan, hay un streamer que se llama El Death. No creo que lo conozcan. Es de los más grandes a nivel, vamos a decirle, vamos a stream populares, güey, juegan Minecraft y esas ondas. Okay. No sé cómo lo hicieron para que los streamers grandes estén casteando peleas de Kongo. Y están, perdón, de Street Fighter, güey. Quieren que la raza entre, güey, que el control moderno. O sea, están poniendo ese tipo de streamer que no juega juegos de pelea, güey, a streamear Street Fighter en un evento de juegos de pelea. Ya. O sea, si me entiendes a dónde voy. Yo claro. sé que no son casters profesionales ni nada, pero la intención de querer hacerlo masivo, güey, está muy cabrón, la mera verdad. Sí. Ahora en la Universidad de La Salle pararon clases, se fueron al auditorio a jugar, güey, Street 6, güey, en el proyector. Híjole. ¿Cuántos jugadores crees que hay ahorita activos en KOF, güey? Ah, güey, no, pues ya con lo que ¿Cuántos me dijiste ya, ¿para qué? 266, güey. Verga, no me salió. No, nada, güey. No mames, Sí, güey. no me salió el super. No me salió. Y fíjate, güey, otra cosa que te iba a decir, güey. El error de la 14, pues fue que no le gustó mucho a la banda el gameplay, no le gustó mucho lo gráfico, ¿sabes? Y ahora que tiene todo eso, pues resulta que no tiene... O sea, a mí me extraña tanto de una empresa que es el pilar, que construyó este pedo, güey, que no tiene lo esencial, güey. Está muy cabrón, güey. Y yo le contaba al Cobra, güey. Le contaba al Cobra y al Lash y a toda la banda de KOF, güey.
tú parece que tú lo comentaste, Ángel. ¿Qué será? SNK, güey, la neta, no se merece, güey, a la fanbase que tiene, güey. A sus seguidores, güey. No, Ay, güey. definitivamente no. No, la verdad Sí, no, ¿cómo güey. andamos? ¿Cómo andamos? Gugino, what's up, dude? La verdad no, güey, no. Yo sí tengo así como sentimientos ahorita muy encontrados. Porque dicen, no mames, o sea, lo hicieron ahorita tienen todo, güey, tendrían todo. Pero no tienen un pinche producto, güey, a la altura, güey. ¿Sabes? O sea, es como... ¿Qué te digo, güey? ¿Qué hacemos, güey? O sea, porque... No, pues nosotros ya no nos toca hacer nada, güey. Yo comentaba, les decía, por ejemplo, los creadores de Capcom, güey. O sea, hablando de que varias gente que conocemos, güey, amigos cercanos están en lo de Capcom, güey. Gente de SNK, unos estamos también ahí con ellos, güey. Pero ¿por qué no hay algo que digas tú, güey? Dale a Ángel Freak, dale a John incentivos para que todo este pedo crezca, apóyalos, güey, acércate un poquito más a ellos, güey. A hacer cosas más grandes. Híjole, güey. Y me duele un chingo SNK y soy cofero, güey. Y de toda la vida, güey. Y está cabrón. No, sí Thank está... you, dude. Thank you. The input is quarter circle back with any punch. Voy yo. Por eso redonda. Sí está extremadamente mal la cosa ahí, güey, porque... O sea, lograron hacerlo más difícil, güey. El gameplay, güey. El gameplay. Ponle que pasas por alto el gráfico, no pasa nada. Pero la neta juegas aquí, güey. Apenas te estás acomodando en tu silla y ya tienes reta, güey. Y corre bien. Y es con güeyes diferentes. Y luego puedes jugar 10 veces. O sea, ahí tú dices, ya está aquí o le sigues. Ya está aquí o le sigues. Okay. Y la neta, en KOF no, güey. Tiendes la cama, lavas los trastes, te bañas, pones y te cae te cae. Y sí, de verdad es hasta para que los pro players de Street Fighter como Justin Wong y muchos otros se quejaran del matchmaking y diciendo, está muy chido esto y todo, pero arréglalo. Si no, ¿cómo quieres que lo recomiende? Y al día de hoy, güey, más de un año, yo creo que eso, el probable counter, güey, porque ni siquiera le va a hacer un rasguño a Street, es cuando le hagan el rollback, güey, porque la beta sí, la beta es como debió haber salido. Ajá. La beta es como debió haber salido, güey. Exactamente, espérame. Ángel, ¿me dejas aventarme un tiro y lo especteas, güey? Con John. Carnal. Ah, está hablando ya. A ver, vente. Perdón. Me decían. Es que muteé tantito para responder en el chat. Ah, ok. Si nos especteas tantito con lo que nos echamos una reta, ¿va? Ah, sí. Va. Ahí estoy. Denle, yo aquí los estoy viendo. Voy a poner un segundito nada más, mutito al chat para atender los mensajes de mi stream y ahorita regreso, ¿va? Va. Sí, bro. Sí, millón. Entonces, ¿cómo ves, güey? Está cabrón, va. Está muy cabrón, güey, pero pues esto tiene que hacer que se aplique, güey. O sea, esto es por las malas, porque por las buenas ya se te fue mucho tiempo. Tuvo todo, güey. Eso nunca había ocurrido, güey. Tuvo todo. O sea, es como si fuera el único fighting game que se jugó, ¿sabes? En todo el 2022. Porque a Melty Blood le fue súper mal, güey. O sea, ¿quién más, güey? DNF Duel, ese juego, el juego del contenido, pero KOF tuvo todo, güey. Tuvo todo. Tuvo todo para hacerlo, güey. Pero ahora, ahí va lo más cruel, güey. ¿Cómo va a competir con los monstruos que viene, güey? ¿Cómo lo va a lograr? Wey. Sin ofender. Street Fighter, la beta la quiso contrarrestar con la piñata, güey. ¿En serio?
No, güey, yo también la piñata, yo no sé quién les mete en la cabeza a la gente que es el mejor DLC No. ha habido y por haber hasta el día de hoy, güey. No, El mejor DLC jamás creado por KOF 15. No mames. Lo empiezan a... O sea, está bien que muchos son fan de esa mona, güey. Yo no me meto con eso. Con que... Con eso, o sea, sí, o sea... Si el fan... Si metieron a tu mona, qué perrón, ¿sabes? Ajá. Metieron a tu mona, qué chido, güey. Ok. Pero de eso decir que es el mejor DLC de KOF 15, güey. No te pases de lanza, güey. Sí, no se Porque puede. sí le echaron ganas, güey. Quedó bien. Pero esa mona, para empezar, debió haber estado en el roster base, güey. Ujú. Esa mona debió haber estado en el roster base. Con todo y esos arreglos. A ver, ¿tú qué piensas, Ángel Freak? Dime. Que decía Cuervo que Silvia Paula fue una respuesta desesperada por el anuncio de KOF 15 ante la beta del Street 6. Y- No creo que un simple, perdón que te interrumpa, no creo que un simple DLC pueda competir con un juego como Street Fighter, con ningún juego de hecho. Ajá. Todavía lo entendería si por ejemplo Yori no hubiera salido en el juego y lo anunciaran como DLC en una fecha importante para otra compañía. Pero yo creo que simplemente estaba programado, porque de hecho el roadmap del desarrollo del juego ya lo habían previsto. No sé si mantengan comunicación interna, ¿verdad? Las compañías, pero sí, no, yo creo que simplemente es algo que se veía venir, los DLCs. Y pues para todo el mundo sale el sol, ¿verdad? KOF también tuvo su estreno muy bueno, no fallaba el matchmaking cuando recién salió, había muchísima gente. Entonces hay que considerar todo eso, ¿verdad? Y además de que por lo menos en Estados Unidos y gran parte del mundo, Capcom es más grande que SNK. Ajá. Y entonces también hay que considerar eso. México, por ejemplo, es terreno SNK 100%. Sí. Yo me atrevo a decir que hay, no sé, por poner un número, porque pues cómo medirlo, ¿verdad? El 10% de jugadores de Capcom por el 80% de KOF y 10% de cualquier otro título. En mi opinión. Sí, Porque- totalmente de acuerdo. Vas a ver que cuando salga Mortal, no importa qué tan bueno va a ser, tampoco va a superar a Street. Mortal es todavía más de nicho. Oye, pero dicen que ya ves que hoy reveló sus cifras. Street hoy reveló sus cifras, 50 millones de copias. Sí. Pues está como Guilty, ¿no? Guilty hizo lo mismo. Guilty cuando salió ganó hasta el juego del año de no sé qué, ¿cómo se le llame? Programa, certamen. No sé cómo se digan esas cosas. Pero también traía... Pues es que yo no estoy al tanto de todo eso, la verdad. Yo nada más pico botones. Pero sí vi en las publicaciones de Arc System Ay, que cabrón. decían ahí cuántos millones de copias tenían vendidos en la primera semana. Cuánta gente había roto Steam en línea porque estaban demasiados jugando. Entonces, insisto, o sea, para todo el mundo sale el sol, siempre hay gente que está escondida esperando cierto juego. Por ejemplo, Breakers Revenge, cuando salió la beta de rollback con lobbies, con training y todo, hubo un chorro de gente jugando y dices tú, güey, Breakers es un juego que nadie lo hace en el mundo. Ajá. Pero también hay público para ese. Ajá. Sí, digo. Y también hay que entender que SNK es una compañía, digamos, joven en este mercado. Tiene muchos años en el retro, pero yo creo que se quedó mucho tiempo en el retro cuando las otras compañías ya estaban haciendo juegos como Alpha, como Tercer Strike, etcétera, mientras que todavía estaban SNK sacándole el provecho a la misma consola, al mismo AES por años y años y años. Es increíble que Fatal Fury 1 y KOF 2002 corran en exactamente la misma consola o la misma plataforma. Y Capcom tenía CPS 1, CPS 2, CPS 3, etcétera. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? ahora ahí te va. Eso nos lleva a la otra pregunta a la otra que si esta Silvia Paula es el mejor DLC creado hasta ahora de KOF 15. Pues es que insisto, se va, ¿cómo se dice? A dividir la opinión, depende de quién le preguntes. Para mí la tercia Orochi, porque ni siquiera la de Samcho, porque está toda mal hecha para mí. La de Y eso que Samcho Samcho es uno de mis juegos
1000 millones % favoritos. ¿No crees que, dime la verdad, Samsho debió haber estado a tu punto de vista? ¿Otra vez, perdón? Samsho de... Te me está pegando bien feo, pinche. Sí, no, adelante. Samsho debió haber estado en KOF 15, a tu punto de vista, el Team Samsho. Sí, 100%. Ok. Ahora 100%. ahora te pregunto otra cosa. Ajá. ¿Silvia y Paula debió haber estado de lanzamiento? Es probable, porque a mí no me gusta tanto como para que haya sido DLC, pero luego entiendo también hay gente como Pikachu que realmente la estaba esperando. Ajá. O sea, te Güey, digo, pero o sea, debió siempre haber la estado de opinión- lanzamiento. O sea, Sí, o sea, no se me hace un personaje, digo, si a lo que vas es un personaje tan chido y aclamado que merezca ser DLC, no lo creo. oh no. Sí, definitivamente. Por ejemplo, ¿sabes cuál es mi trip? Ujú. ¿Por qué están vendiendo los que fueron DLCs, güey? O sea, ¿por qué están vendiendo de DLCs los que fueron gratuitos en la otra, güey? Pues ¿Y es por que es el qué? modelo de negocio, Rey. Al No, final no, no, del no, día no. O sea, no es el pedo del DLC, sino mira, güey. Por ejemplo, Vanessa fue DLC en la 14 y aquí entró. Ajá. Ok. Sí. Mari ¿Cuándo fue fue? DLC y aquí entró. ¿Quién más, güey? Se supone que Shingo iba a estar en la 14. Y ok, aquí fue DLC. Ay, ¿quién más, güey? Heider fue DLC y aquí entró. Entonces, un gran bonche de los que fueron DLC en la 14 aquí entraron. Pero ahora, ¿por qué te venden los que eran del base, güey? Por ejemplo, te van a vender a Nact. Te venden a Silvia y Paula. Y... por ejemplo, todo el Team Southtown, güey. El Team Southtown, entiendo que sí es una tercia muy, muy importante, pero fue gratuita en el 14 y aquí la venden. Entonces, yo sí me quedo pensando en qué pasó, porque como que invirtieron los papeles, sacaron los que eran gratuitos y te venden los que eran sacaron los que eran gratuitos para vendértelos como DLC. Y ahora te incluyen los que fueron DLC. Y al final terminas teniendo parte del roster del 14, güey, con algunas excepciones. Ajá. Y ahí Pues es que- Silvi, pues es que pienso que no. Silvi no debió haber sido DLC. Yo los entiendo perfectamente a lo que van, pero quizás yo no soy la persona para preguntar, porque no voy a decir que soy conformista, pero yo soy mucho de la opinión de es lo que hay. Sí, o sea, me guste o no me guste, pues lamentablemente eso es lo que hay. Ajá. Y no digo como para ponerle fin a la discusión, de hecho me gusta mucho platicar al respecto de todo esto, pero el hecho... Ay, caray, marcó error. Vale, déjenme vuelvo a poner. Suele pasar. El hecho de que estemos en descontento hasta cierto punto, pero no lo llevemos a un correo, ¿no? Que le escribas. Por ejemplo, tú que tienes una plataforma en la cual haces entrevistas y todo esto, preguntar, ¿no? Soy fulano de la comunidad mexicana, bla, 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 y me gustaría entrevistarte sobre cuál fue la lógica detrás de hacer, por ejemplo, a Vanessa parte del roster inicial, pero no a Sylvie, mientras que en 14 fue al revés y cosas así. Entonces, ahí yo siento que tú tendrías respuestas para tus preguntas directo de la fuente y quizás con la lógica tú digas, ok, por eso lo hicieron. Ay, Quizás, ¿verdad? sí, claro. Ahorita los leo, banda. Perdón. Estoy tratando de invitar a Gaby, pero no me sale. Ahorita lo que ustedes están jugando aquí a la zona. Y no me sale, a ver si me puede mandar bien su ¿cómo se llama? Su ID de jugador. Yo digo que esta discusión que estamos teniendo ahorita entre cuates, ¿no? Aquí dándole, yo digo que es la inconformidad y el amor que le tenemos, güey, de no ver a pues más grande, güey, al Chile, güey. Porque, seamos bien honestos, güey. Empezó bien, güey, con un DLC de un equipo, porque SNK se maneja así. A mí me puso triste, güey, de que fuera por un personaje teniendo tantos personajes de dónde agarrar. No sé si me explico. Le quiero echar la culpa a los rumores que dicen que cosas están mal programadas y que es muy difícil hacerlo.
Pero no sé, güey, pero sí, o sea, es como que la frustración de no ver SNK donde estuvo en los 90. Sí, no, pues es que no son los mismos. No, pero es que ya ni los 90, güey, a la altura de poquito de lo que ahorita exige un fighting game. Pero podemos echar la culpa a, no sé, la directiva vieja, güey, los pensamientos viejos, a infinidad de decisiones, güey. Y caemos a lo mismo de que pinche SNK, te quiero tanto, pero no mames, güey. Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen. Pero para mí la respuesta corta es esa, o sea, es lo que ya está ahí, ¿verdad? Para usarse. E insisto, no por denostar, ¿verdad? Por hacer a un lado sus opiniones, porque son válidas, ¿verdad? La de todos. Porque al final de cuentas todo esto se trata del gusto personal de cada quien. Pero mira, más allá del gusto, o sea, ahí no hay grises, güey, esto es lo que es. Y la compañía no, o sea, hay un estándar ya. La compañía no, como producto, no está en ese estándar, güey. Ya no, yo lo de gusto sí, güey, lo de gusto sí, los DLCs y todo, pero los errores como producto, esos son generales, güey. Esos no son de gusto. Ahí más que el que sea extremadamente fan, el que no juegue. Más bien el que no juegue es el que no tiene algo como de qué quejarse en ese sentido, pero ahí no es de gusto, güey. Ahí es lo que tenemos, güey. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí, güey, los DLC sí voy de acuerdo que es del gusto y y si tu mono, si el mío. Fíjate, otra cosa que yo espero aquí desde Kokoro, güey, es que con la salida de Street Fighter 6 viene Tekken 8, viene monstruoso. Tekken 8 viene monstruoso. Anunciado Mortal Kombat 1. Espero que Garou 2, ¿no? sea el digno competidor y que le echen todas las ganas del mundo y les deseo lo mejor, que así lo hagan, güey. Espero, neta, güey, que así sea. Pues mira, Garou sí va a tener contenidos de single player, güey. Sí, me pasé. Ahorita los leo, banda, ahorita los leo porque me están dando hasta para llevar. Fíjate, por ejemplo, ahorita viendo las métricas. KOF 15 en su... Perdón. Sí, sí me pegó. Son datos, en su... ahora sí que yo nomás se los leo, ¿no? Ahorita tiene 283 jugadores mundiales en Steam. Su pico, o sea, en 24 horas tuvo 583. Ajá. ¿Cuánto? En todo el día, güey. 583. En todo el día, güey. 24 horas. 583. Y desde el lanzamiento, güey, que fue hace 16 meses, el pico fue de 8.226 personas. El pico. Ahí te va otra. Street Fighter. No voy a contar el 6 porque se me hace una mamada contarlo con él. Ahorita te agregamos, Gaby, para que le pases. And no problem, Cuchino. No problem. We can play later. Vamos a ver si la puedo agregar a Gaby. Apuntar. Apuntar. Porque todos juegan con Jamie, dice Jamaica. Pues está fuerte, por lo que veo, No me ha tocado jugar con un Jamie. No, hombre, a la que agarran todos es a Marisa y a JP. No me ha tocado más que una Marisa o dos y ningún JP, Pero Jamaica. Por cada JP que me toca, que ha sido como uno, te digo, me han tocado como 50 Jamies. O sea, James está muy escogido. ¿Es lo que dice? Pues tiene sentido porque estuvo en las betas. Entonces, les debe de resultar familiar a la gente que lo usa. Ahí te va. Vamos a comparar KOF con Street Fighter al día de hoy. Con Street Fighter 5 al día de hoy. ¿Cuántos días que tenía KOF? 232 jugadores. ¿Ah? Ahí te va, John, para que te el ataque. Street Fighter 5 al día de hoy con la lanzamiento del 6.
Ahorita, jugadores activos, ahorita Street Fighter en Steam a nivel mundial tiene 442. El 5, güey. 853 personas en todo el día y en lanzamiento hace 7 años su pico máximo fue 14.783 personas. Ah, Es que estuve investigando un chingo estos días. Pero un chingo. Ahí te va, güey. Mortal Kombat, muchos dicen que nada, Mortal Kombat, que tú, que yo, que no. Hablando de números, güey, los más fríos. Mortal Kombat 11, ahorita jugadores activos en Steam, 2.840. Ahorita. En todo el día 5.717 y en su lanzamiento fueron 35.147 nomás. Sí, qué buena. Se me fue por el tiempo. Muy bien, déjenme leer los mensajitos en el chat. Ahí vengo. sí, sí. Va. Y fíjate, güey.